Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos un encuentro muy especial. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con todo lo que hemos estado viviendo en la pandemia, los aprendizajes que hemos sacado de ella y cómo todo esto nos prepara para enfrentarnos a futuros retos, ¿no? A futuras epidemias o situaciones de salud que tengamos que superar como comunidad. Así que para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, le voy a dar el pase al doctor Hugo Manrique, especialista en salud, que siempre nos ha acompañado en el desarrollo de todas estas charlas tan interesantes que hemos venido realizando a lo largo del año y que hoy pues sencillamente ya llegando cerca al final de esta etapa estamos teniendo charlas y encuentros mucho más reflexivos y con una visión a futuro para prepararnos para lo que nos viene después que superemos la pandemia. ¿Verdad, Hugo? Bienvenido a la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Jessy. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes, con las personas que están ingresando sucesivamente aquí a la sala, a la plataforma, para participar, ¿no? Y asistir y apreciar el esfuerzo del día de hoy, un programa webinar que forma parte de una secuencia de programas que hemos desarrollado en este enero de este año, abordando diferentes problemáticas y temáticas todas relacionadas a la crisis sanitaria que representa la COVID-19. Así que hemos abordado los temas más básicos como entender la epidemiología, los cuidados básicos, entender el problema mismo de la enfermedad, la importancia de la vacunación, los mitos contra la vacunación, el retorno a clases de los niños y adolescentes y así sucesivamente. También hemos abordado temas con algunos líderes de opinión con respecto a las secuelas, a todos los procesos que van a surgir a partir de esta pandemia y que seguirán constituyendo un problema de salud pública en los siguientes años. Estamos en un momento determinado donde todavía no se sabe dónde está situado el final de esta crisis sanitaria. Estamos en medio de una cuarta ola, cuando otros países ya están enfrentando una quinta, una sexta, hasta una séptima ola. La pregunta que surge es si con la situación en la que se encuentran nuestros sistemas de salud, nuestro sistema de notificación, información y sistematización estadística, ¿será posible identificar estas olas que van a venir más adelante? Ya es posible determinar si realmente el esfuerzo de la vacunación realmente dio los resultados que se esperaban. Aparentemente parecían que sí, porque sí existe una gran cantidad de personas que se están infectando, pero cada vez son mucho menos aquellos que necesitan de ser internados en un hospital y mucho menos en una unidad de cuidados intensivos. Un elemento tan dramático y muchas veces trágico que de alguna manera representó y simbolizó, si se quiere, todo lo ocurrido entre la primera y segunda ola de esta pandemia. Ahora bien, es posible que estemos en una de las últimas fases, estemos acercándonos de repente a un final. Siendo así, empiezan a surgir nuevas preguntas. Ya en un programa anterior, con la presencia de un líder de opinión académica, estuvimos conversando sobre lo que podría significar la nueva normalidad una vez que la pandemia deje de ser una crisis. Y el que deje de ser una crisis va a depender mucho de la decisión de los gobiernos y de la presión social de las comunidades. Pero también hay que empezar a visualizar en base a lo que hemos aprendido intentar una estimación de cómo deberían comportarse los gobiernos y las propias comunidades frente a las pandemias del futuro, porque esta no va a ser la última, por diferentes razones. Y no sabemos cuándo ocurrirá la siguiente, tal vez esté muy cerca de nosotros. En ese sentido, tenemos con nosotros el honor y el privilegio de contar pues con el doctor Luis Fuentes Tafur.
un profesional con una amplísima trayectoria de trabajo en los ámbitos públicos de la salud de este país. Si hay alguien que conoce desde los cimientos hasta la cima al sistema público de salud del Perú, es él, el doctor Luis Fuentes Tafur, que de alguna manera ha ocupado cargos emblemáticos y estratégicos en más de 25 años de trabajo. Ciertamente el doctor Luis Fuentes también es un profesor de pre y posgrado de diferentes universidades, también autor y coautor de diferentes publicaciones, todas relacionadas a la salud pública y también a la gerencia de los servicios de salud. Y pues es una persona que de una u otra manera es un líder de opinión en lo que significa la respuesta de los sistemas y detrás de los sistemas la respuesta de los gobiernos. Mi estimado Luchito, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. Tus primeras palabras y tu primera apreciación, por favor. Gracias, estimado Hugo Manrique, gran colega y tremendo amigo. Gracias por las palabras que a veces suenan un poco exagerados por el grado de amistad que nos tenemos y los largos años de ser compañeros, inclusive en los mismos tiempos de la universidad, en esta escuelita de Cangallo, nuestra querida Facultad de San Marcos, de San Fernando. Gracias por las palabras de bienvenida, agradecer a la compañera Yesibet Centeno, tengo entendido también miembro de esta organización, y para conversar, como bien, más que esto, conversar contigo sobre el tema que se nos ha propuesto y que de todas formas representa una gran preocupación como hoy día vamos a verlo. Estas son mis palabras iniciales, agradecer a cada uno de los asistentes también, sé que se están conectando también por YouTube, y bueno, estamos listos, estimado doctor Manrique, para poder iniciar esta conversación, que espero sea de provecho. Por supuesto que sí, con tu presencia. Mira, en líneas generales nos remitimos al título de esta sesión, ¿no? ¿Cómo deben ser manejadas las epidemias del futuro por parte de los gobiernos y también de las comunidades? Porque la interacción entre la sociedad y los gobiernos es algo sumamente importante para enfrentar crisis del tamaño que ha tenido, pues la magnitud que ha tenido la COVID-19. Y surgen algunas preguntas que de alguna manera han circulado en nuestras redes sociales de trabajo y en general también en diferentes redes comunitarias. Para empezar, mirando hacia el futuro, ¿qué visiones deberían de prevalecer en términos de políticas públicas, en términos de cómo manejar, cómo entender la salud y cómo fortalecerla por parte de los gobiernos, mirando hacia las epidemias que seguramente van a venir en el futuro? De repente otras preguntas tenían que ver sobre, en base a la experiencia, ¿no? A lo que se vivió, a lo que se enfrentó y se sufrió. Realmente habría que preguntarse si nuestros sistemas de salud quedaron fortalecidos, qué habría que fortalecer en el tiempo con miras a nuevas amenazas. Y ahora con respecto a las comunidades, porque los gobiernos pueden caminar o pueden orientarse o pueden direccionarse en función de la presión social que ejerzan las comunidades que se ven realmente afectadas, que son las que suman a las personas que van a enfermar y que potencialmente podrían morir a causa de una crisis como la COVID-19. Así que de parte de las comunidades, ¿no? Además de mantener ciertas medidas de prevención, ¿cuál debería ser su rol? ¿Cómo debería ser su interacción con los gobiernos para enfrentar nuevas epidemias que podrían ser incluso peores de las que hemos conocido en el tiempo? Permítame, por favor. Bueno, ok, ya, creo que muy bien. En ese sentido, pues, mi estimado Lucho, te dejo en el uso de la palabra para que desarrolles todo tu ideario y toda tu visión con respecto a estas preocupaciones e interrogantes. ¿Se me escucha ahora sí? Dada la potencia de la pregunta que ha desarrollado muy bien el doctor Manrique, yo me voy a permitir en unos minutos, estimados compañeros que estamos en este momento, dar una motivación para el debate, para este conjunto de preguntas
sobre todo de las dos últimas preguntas, ¿no? Porque la primera pregunta que se ha planteado es cómo deberían ser manejadas las epidemias del futuro por parte de los gobiernos y las comunidades. Y hay unas dos específicas que luego podríamos conversar al finalizar, es cómo han respondido el sistema mundial y el sistema peruano de salud y en general todo el sistema global de gobierno en el mundo. Y luego, ¿cuál es el papel de nosotros, los ciudadanos, cómo denominamos de a pie, que en otros lugares también somos comunidad? Gracias. Empezaré señalando que, con toda seguridad, como le decía al doctor Manrique, hoy día van a escuchar probablemente una perspectiva un poco diferente a otras perspectivas, por lo cual me voy a disculpar, dada la manera de cómo pienso, desde qué óptica pensamos algunos que tenemos lo que desarrollamos las pedagogías del sur. Y entonces va a ser una exposición que motive el pensamiento crítico, para saber qué positivo, qué negativo. Y voy a ir explicando paulatinamente el devenir de cómo poder contestar esta interrogante tan provocadora. De veras que sí, Hugo, muy provocadora. Y entonces, yo me voy a atrever, perdón que no me da para adelante, ahora sí, esta especie de hoja de ruta rápida, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a hacer unos sentipensares. Porque ciertamente hablar de cómo voy a responder a una epidemia, una pandemia o una situación particular, lo primero que me llama a mí a sentipensar. No solamente a pensar, sino a sentir en pensamientos. Voy a hacer rápidamente una idea de estas grandes pandemias, pero muy rápida, vuelo de pájaro. Voy a preguntarme, para responder al porqué de las epidemias, porque yo tengo que saber por qué se producen estas epidemias globales, estas pandemias, para poder decir cómo deben responder. Si no sé las causas, entonces probablemente mis acciones no sean las más convenientes. Me voy a preguntar cómo anda el mundo. Y otra pregunta que debo hacerme es, ¿y por qué son más frecuentes las epidemias hoy? Porque es indiscutible que las epidemias, a pesar de todos los avances científicos, hoy día son más frecuentes. Y lo vamos a sustentar quienes lo dicen. Luego, finalmente, en esta última parte vamos a ver cómo podemos prevenir las nuevas epidemias. ¿Cuál es el rol de los diferentes estamentos? El rol internacional, el rol nacional, el rol local, el rol personal. Para terminar en una reflexión que me parece va a ser muy útil para todos. Y empiezo por esto, pues, porque ya tenemos el web, este observatorio telescópico más. Esta foto le pertenece ahí a la NASA. Disculpen que haya obviado el nombre, el origen de la foto. Es una foto maravillosa. Nos hemos dedicado a mirar el mundo. Sí, somos fabulosos para ver en los demás los errores. Somos fabulosos para ver el más allá. Tenemos telescopios, después del web tenemos el Hubble, y sigue trabajando. Después del Hubble tenemos el web, pero seguimos comparando el uno con el otro. No saben, esta fotito pertenece a lo más profundo del universo. La creación, se dice, empezó en el Big Bang hace 13.500 millones de años aproximadamente. Esta fotito dice que es de unos 13.000 millones de años atrás. Fíjense cuán poderosos somos para mirar la profundidad del universo. Y en esa profundidad del universo, seguramente también nos fascinamos cuando vemos este hermoso planeta, el planeta azul. Esta tierrita que tiene más o menos unos 4.500 millones de años, o sea, es mucho más joven. Pero siempre seguimos mirando lo macroscópico. Pero a veces nos hace falta, como a nosotros mismos, mirarnos hacia adentro. Hacer un ensayo, una mirada adentro. ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Qué está ocurriendo al interior del planeta? ¿Por qué es que las cosas hoy en día, entre comillas también, no marchan tan bien? No voy a decir mal, aunque voy a demostrar que las cosas andan bastante mal. Y entonces aparecen estas categorías. Tenemos al centro la vida. Este es el único lugar en el cual podemos vivir por el momento. Y como tales, como humanos, como sapiens sapiens, evolucionaremos en algún momento, pero como sapiens sapiens no vamos a ir a ningún otro lugar. Este es el único lugar que tenemos para vivir en cientos o quizá en miles de años.
y vamos a vivir la mayoría, pero si cuidamos todavía este espacio. Porque al centro lo que debemos procurar conservar es la vida, lo más importante. El hombre aparece en el último millonésimo de segundo, 1000 millonésimo de segundo de la aparición del planeta. La vida en la Tierra no va más allá de 3000 años, 3000 millones de años. No va más allá, 3500 millones de años, la vida en el planeta. Y el hombre, como sapiens sapiens, no va más allá de 200.000 años, o sea, poco tiempo, pero la vida en el planeta va más allá del hombre. Entonces tenemos que ponernos a pensar, porque este virus nos ha enseñado muchas cosas, a mirar si es que realmente esta mirada de antropocentrista del centro de la vida del ser humano es la única que vale. Y aparecen entonces otros elementos que hay que pensar. ¿Cómo anda el clima en la Tierra? ¿Qué pasa con la Tierra? La Tierra virtualmente se está quemando y todos lo sabemos. Y adelanto, el cambio climático está en la base de las epidemias que han surgido en los últimos tiempos. En la mayor frecuencia, adelanto esta hipótesis a demostrar. Y por eso que las epidemias son más frecuentes. Es decir, si es que yo entiendo qué ocurre con el planeta y qué ocurre con la vida, y qué ocurre de las epistemologías del sur con Pachamama, entonces yo voy a poder explicar qué fenómenos, qué hechos son los que podemos notar cuando subyace un problema abajo. Y es que específicamente la Tierra, no en esa cama, no he encontrado Mafalda es una genio. Y seguramente si su creador viviera, pusiera la Tierra ya en cuidados intensivos, en un respirador como hemos necesitado todos estos tiempos. Pero este es bastante antigüita, esta fotografía, bueno, esta figura, y la Tierra está enferma. Ese es el gran tema. De fondo, planteo como primera hipótesis entonces el tema de las pandemias, el tema de las epidemias frecuentes, sucede porque la Tierra está enferma. Entonces, yo me tengo que poner a pensar entonces, ¿qué voy a plantear para que haga el gobierno internacional, nacional y local? ¿Y qué voy a hacer yo cuando la Tierra es la que está enferma? Y todos a veces lo sabemos, pero no lo penetramos porque siempre estamos mirando el universo, el cielo, admirando. Pero adentro, ¿qué cosa sucede? Y entonces voy a darle una mirada, pues, ahí están las grandes pandemias rápido. La foto de la derecha es un médico de la peste, se llama siglo XIV en Europa, mató casi al 30% de la población en Europa, y miren qué parecido es a los trajes de hoy en día, hacia la mano izquierda. Eso grafica que las cosas como que no han cambiado. Estamos reaccionando ante los hechos, pero no estamos previniendo los hechos. Y la pregunta de hoy es motivadora. ¿Qué podemos hacer hoy para que no hayan pandemias? Ese es el tema. No es que sean hechos inexorables, por favor. No podemos caer en el fatalismo de un hombre que yo admiro muchísimo y que todos admiramos, que es Malthus. ¿No? Malthus decía que la población crece, ¿sí? Geométricamente los alimentos crecen solamente matemáticamente. Unos crecen geométricamente, el otro solamente matemáticamente. Es decir, la población no es el problema. El crecimiento poblacional no lo es todo. Y no podemos esperar que los reguladores sean las pandemias, las epidemias y las guerras, como decía Malthus. Es una visión malthusiana que es peligrosa hoy en día porque en el fondo de muchas políticas existe un poco ello. Estas son las grandes epidemias, no las voy a recordar, han habido grandes mortandades. Pero recuerdo algo, una nada más que está aquí grandecita, que la voy a poner, la más grande de todas, ¿ah? La gripe española, ¿sí? Que por cierto no fue de España, se inició en Estados Unidos, esa es la absoluta verdad, que mató aproximadamente 50 millones. Y voy ahí, no me voy a ir a la peste bubónica un poco más atrás, que mató casi a la tercera parte de la población de Europa, la peste negra, aquí que estoy señalando, en 1347, siglo XIV. Y no voy a hablar del SIDA tampoco, el VIH-SIDA, que ya sabemos que se inició por 1920, o 1900, sí, más o menos por 1920,
en esa década en África, precisamente porque los hombres se metían al África, y el doctor Hugo Manrique es un especialista en el tema de VIH. No me voy a meter porque sería apostasía, pero ahí se inició. Lo que sucede es que recién vimos sus grandes efectos por la década de los 80 en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces han habido grandes pandemias que miren, que han ocasionado más muertes que las de hoy, cuando no había el transporte tan rápido que existe hoy. Pero lo que nos llama la atención es lo dramático que ha ocurrido, es que teóricamente hemos avanzado en la ciencia mucho, pero siguen las cosas igual, o quién sabe peor. Y es que tengo que preguntarme cómo anda entonces la Tierra. Por eso es la pregunta. ¿Cómo anda la Tierra? ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo anda? ¿Estamos en una buena situación? La idea es, esa foto nos expresa. Hay un gran pensador. Él es un filósofo portugués que me gustaría que lean. Él se llama Boaventura de Sousa Santos. Tiene un libro maravilloso. Se llama La cruel pedagogía del virus. Así, La cruel pedagogía del virus. Y él señala una cosa relevante. Oye, el virus, esta figura, como se llama en la literatura, una figura, una semejanza, una metáfora de la cruel pedagogía, es que el virus nos ha enseñado a la fuerza. Nos ha enseñado a la fuerza a mirarnos adentro hoy. ¿Sí? Claro que nos ha enseñado. Me gustaría que se lea ese librito. Y de ahí voy a dar algunas ideas, juntamente con otras que están sustentadas en las láminas que a continuación voy a ver. Sostenemos que existe un exceso de consumismo en los habitantes del planeta, que estamos haciendo estallar a la Tierra, nuestra Pachamama. La Tierra, nuestra madre Tierra, Gea, Gaia, como quieran llamarla, la que nos da la vida, el sustento, la estamos sobreexplotando por excesos. Estas fotos son premiadas. Ahí está la fuente. Imagínense, eso existe en realidad, y muchas fotos más. He preferido la foto de National Geographic para que no haya tendenciosidad. Esas están mostradas como tal. Al lado de esto, al lado de estas fotos, de esto que ocurre en el mundo, de un tremendo consumismo, es una obsesión por el lujo, existe esta otra foto. El del lado de la derecha, inmisericordia. Mucha población sin acceso al agua, con tremendos periodos de sequía donde antes había mucha agua. Pero también lugares en donde antes no había tanta agua y ellos existen correnteras por el cambio climático. La destrucción, el fenómeno del Niño tenemos aquí en América, entre Perú y Chile, básicamente. O los huracanes como ocurrieron en Estados Unidos, ¿verdad? Que tanta desgracia dejó. ¿Cómo están estos vertederos de basura que ha producido el excesivo consumo humano? Porque no todos consumimos igual. Por favor, hay quienes son más responsables que otros. No todos consumimos la misma cantidad de carne que otros. Unos no consumen ni carne, pero otros consumen en exceso. Y esos excesos manifestados en estas fotos que existen, por ejemplo, la contaminación del mar. Miren ese mar lleno de plásticos. Y miren ese osito. Cuando vi la foto, la tengo en grande, realmente me sentí muy apenado. Así está el planeta. Esa es la expresión. A nuestros hermanos que en la escala inferior zoológica representan una evolución de la vida. El clima está cambiando el planeta dramáticamente, muy dramáticamente. Y esto está ocurriendo hoy en día. Desastres ecológicos, temperaturas nunca empleadas. Yo he sostenido que la primera idea, que el tema de las grandes pandemias y epidemias son el cambio climático. He sostenido eso, por eso voy a demostrar con esta hipótesis. Estos cambios que existen en todo lado. Temperaturas por encima de los 50 grados allí en Estados Unidos. Creo que tengo un amigo que acabo de invitar desde Estados Unidos, está un economista amigo, está viéndonos de ya 50 grados, 51 grados, perdón. Y para poner en la foto del medio, después a la mano derecha, de esas bolas de hielo que en realidad caen del cielo, que rompen lunas,
Es una protesta en Albania porque no hay agua para beber en Tirana, la capital de Albania, ¿verdad? Y a la derecha, en la parte inferior, esos son almejas cocinadas, ancochadas en el mar. Entonces, quiere decir que el hombre, por su excesivo consumismo, está cambiando la naturaleza. Y ahí está el riesgo. Y nos estamos acostumbrando. ¿Se acuerdan la metáfora de la rana hervida? Si tú metes una rana en agua hervida, salta, pues. Pero si tú la sancochas y la cocinas, de a poco se va adaptando. Así estamos los seres humanos. Nos estamos adaptando porque el ser humano se va a adaptar, pero todo tiene un límite. Y ese límite ya está estudiado. En el mundo ya se reunieron todas las autoridades mundiales, físicas, químicas, biológicas. Ya está determinado después del Acuerdo de París, en noviembre y diciembre del año pasado, se reunieron en Glasgow para revisar este último informe. Las cosas son claras. El planeta, si sigue en el 2100, va a ser tremendo. No, y quién sabe antes, ¿eh? Así como estamos, las temperaturas se están elevando por encima. Y ojo, si es que elevamos nuestras temperaturas más que 1.5 grados, van a haber catástrofes. Pero si elevamos más de más de 2 grados, la cosa va a ser dramática. Y así como estamos, amigos, estamos rumbo a superar el 1.5 antes del 2050 de incremento de temperatura. Y esto es grave, grave, muy grave para la salud de los seres humanos y para la vida, porque así como nosotros nos adaptamos como la rana, los virus se adaptan, las bacterias se adaptan, los virus no son malos. Si no existieran los virus, nosotros desapareceríamos, porque los virus son responsables de la desaparición de gran cantidad de bacterias que son patógenas a nosotros. Nosotros estamos volviendo mala naturaleza y estamos volviendo enemigos a las bacterias. Esa es la absoluta verdad. Nosotros estamos generando, provocando este cambio. No solamente lo dicen los científicos, como mostré, los grandes del poder económico, que se reúnen todos los años en Davos, en el Foro Económico de Davos. Este es el último que hubo el 29 de enero, y ustedes pueden verlo en YouTube, está en inglés, pero es lindo. Ya señalaron, el cambio climático es el problema número 1 y dicen que el 2 es la inequidad. Por primera vez aparece en la agenda del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial estos dos problemas que hace muchas décadas se vienen diciendo: cambio climático y desigualdad social. Dos grandes problemas, porque adelantamos que las pandemias no matan por igual a todos. Eso es mentira. Las pandemias matan a los más necesitados, matan a las personas más vulnerables en mayor cantidad, afectan. Y vamos a demostrar cómo afectan a estas poblaciones vulnerables. Ahí está. Philly Astor, relator principal de las Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y Derechos Humanos. Sí, hay que cuidar. Estas son palabras de, por si acaso, personas mundiales, de organismos multilaterales como la ONU. Estamos teniendo un mundo lleno de conflictos con escuchen, muchísimo desplazamiento de personas, muchísimas migraciones. Unas antes eran por las guerras, por los problemas políticos. Los próximos años y hoy día están superando por el cambio climático. De África, contingentes importantes se van a Europa. Y en muchos lugares va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener unas corrientes migratorias intensas. Y por cierto, el tema de la desigualdad se expresó en las vacunas, que ya hablaremos después. Entonces acá, ¿por qué son más frecuentes las pandemias? Solamente para recordar. Ya hubieron en los últimos años tremendas pandemias que ahí están descritas, que no las voy a leer. Hemos tenido la gripe porcina, recordarán que así la llamaban, que después tuvieron que cambiarla, ¿no? ¿Y por qué la cambiaron? Tiene su historia. Ahora se llama gripe H1N1. Hemos tenido el Zika, el ébola, que aparece, acaba de haber un brote tremendo nuevamente, el SARS-CoV-2, nuestro COVID-19, y ultimita, el virus de la viruela símica, que en América Latina, 4 países, Estados Unidos, México, Brasil y Perú, como no, en segundo lugar en América, tienen las mayores incidencias. Pero esto se debe ¿a qué? ¿A qué? Mire, ya no existe ningún misterio, dice este famoso investigador.
No existe ningún misterio. Toda pandemia son impulsadas por las actividades humanas que hacen que el cambio climático sea más intenso. Ese informe que les presenté anterior sobre cambio climático señala que es el hombre, por eso a esta época muchos lo llaman el antropoceno. Somos el hombre lo que hemos provocado todo esto. Y entonces ya me pongo a pensar, ¿ah? Ya me pongo a pensar, quiere decir que yo también tengo responsabilidad. Claro que sí, pero unos más que otros. Pero por supuesto que unos de otros países más que otros. Los países pobres aportamos aproximadamente un 17% de la temperatura o de los gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura en el mundo. Los más ricos, los países más ricos, son los que más aportan. Hay más responsabilidad. Y es un tema ético. Ahí están, la carne. Miren, pensemos, mientras más carne consumimos, requerimos más ganado. Y más ganado significa más metano. Y más metano significa más efecto invernadero y cambio climático. Ayer veía un especial fabuloso, recién publicado. Las ciudades se han extendido tanto el hombre para poder alimentar a esas ciudades que desbasta el bosque. Ya el bosque está desbastado. Ya no tenemos. Mientras estoy hablando, en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, escuchen, un estadio nacional, como el que existe en Perú y en muchas, 10 estadios nacionales en 6 segundos. 10 estadios nacionales en 6 segundos. Desaparecieron de bosque. Es decir, en toda esta hora que vamos a hablar, calculen ustedes cuánto bosque con plantas y con biodiversidad va a desaparecer. Eso está generando el hombre. Pero no lo hace porque quiera solamente divertirse ni disfrutar. El hombre no es loco. Para buscar alimento. Y eso, acá está la fuente, como ustedes ven, incrementa la posibilidad de enfermedades emergentes. Se sabe hoy en día que existe un equilibrio entre la salud animal, la salud del humano y la salud del planeta ecológica, que se llama One Health, es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud. El 70% de las enfermedades humanas están asociadas a las enfermedades de los animales. El otro gran tema, el negocio, el comercio de los vertebrados silvestres, de los animales domésticos. Ahí está el animalito a quien se le atribuye hasta ahora la responsabilidad de ser uno de los reservorios del coronavirus, ¿verdad? El pangolín. Pero sí, pues, ahora se sabe que los murciélagos no tenían bosque, se fueron a tomar agua y no tenían qué comer, se fueron a los mercados de Wuhan y por ahí empezó todo. Y es verdad, el hombre conforme se va metiendo dentro de la naturaleza, va tomando contacto con virus y bacterias que tienen su propio mundo. Juegan a la ronda entre ellos, disfrutan de la vida entre ellos, se han acostumbrado entre ellos, nosotros ingresamos, alteramos el sistema, ya no tienen dónde ir, se pasan a nosotros. Esa es la realidad, así funciona la aparición de las grandes pandemias, siempre fue así desde la peste bubónica. Pero siempre aterrizaron para que se produzcan grandes pandemias sobre lechos sociales que no eran tan justos, nunca han sido justos. Ahí donde existen una serie de, voy a llamarla muscularmente, distrofias sociales, se me ocurre el término, porque de todas maneras hay que tener músculo, ahí comienzan a aterrizar estos cambios. Y entonces las pandemias se vuelven dramáticas. Las pandemias no son temas biológicos, también son temas sociales. Ahí están el mayor riesgo. Es decir, estos se llaman zoonosis, enfermedades que a los animales los afectan un poco, pero al ser humano pasan cada cierto tiempo por diferentes motivos y se vuelven muy lesivos. Tenemos que pensar entonces, ¿quiénes son responsables para poder decir qué hacer en el mundo? ¿Cómo voy a tratar la próxima? No se trata que tenga más equipos biomédicos, no se trata que tenga más médicos, no se trata que tenga más intensivistas, no digo que no es necesario, digo no se trata solamente. No, es imposible detener esta pandemia solamente pensando médicamente. Tengo que pensar desde el punto de vista político, filosófico, social. No hay forma.
Y bueno, acá señalamos que el medio ambiente está destrozado. ¿Y por qué también en el medio ambiente? ¿Por qué en el bosque? Porque la mayoría de plantas que existen en el bosque son para los medicamentos. Ya la gente duda de lo exclusivamente químico. Y ahí voy a poner sobre el tapete el papel también de los pueblos originarios, que tienen muchas habilidades, que deberíamos aprender de ellos para ver cómo han convivido durante largos años, durante mucho tiempo han convivido apropiadamente con la naturaleza, tratando de adaptarse. Claro que sí. Felizmente hoy en día ya se ha aceptado que también existe ciencia en los saberes de los pueblos originarios. Y aquí en América tenemos pueblos originarios en Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, México, etcétera, en toda América, en realidad, a excepción de 2 lugares donde los exterminaron. Bien, ahora sí, rápidamente. Miren, esta foto me pareció genial, ¿ya? Esta sí la tenemos hace un buen tiempo. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades? Miren, no había mascarillas en esa época. Esta es una foto real. No había mascarillas al inicio, ¿sí? Con diferentes plantitas se tapaban la cara, las poblaciones originarias. Entonces, hay alteraciones en la biodiversidad y en los ecosistemas. Ese es el problema. Pero hay que aprender de la naturaleza para reducir el riesgo. Esas son las cosas que nosotros planteamos. ¿Qué hacer? Y con esto voy a concluir, estimado doctor Manrique, algunas ideas para el debate. Globalmente, pactos vinculantes para desarrollar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por ahí empiezo, porque es mi hipótesis, como lo hemos demostrado. Lo primero que tenemos que hacer es cómo evito que el caldo de cultivo impida que la rana se queme. La rana somos nosotros. Primero eso, porque de nada va a servir más medicamentos. No digo que no sean necesarios, pero no, tengo que ir al antes, por la vida. Defensa del medio ambiente, es indiscutible. Mejorar el sistema de vigilancia internacional de las enfermedades emergentes y reemergentes. Se está generando un programa. Bill Gates dice, es uno de los hombres que también habla sobre el cambio climático, yo respeto mucho su posición, no comparto muchas de las cosas de él, pero hay que saber escucharlo. Dice que hay que formar un gran batallón de 3.000 especialistas, ¿no? Y está escrito en su libro. Yo creo que es necesario, sí, pero que sea lo único y lo fundamental, no. Necesitamos gente que esté alerta para mejorar nuestro sistema de alerta, respuesta ante las emergencias. Claro que sí. Y también, ojo, también, la medida más efectiva después del lavado de manos en el mundo, costo efectiva para el control de cualquier enfermedad, son las vacunas. Hay que desarrollarlas, es indiscutible. Eso nadie lo va a negar. Pero, ojo, que haya acceso equitativo, no como hoy día, ese gráfico que mostré anteriormente sobre vacunas lo demuestra. No, no todos. Y no se debe, escúchese bien, es mi postura. En situaciones como esta, no se debe dar origen a una comercialización excesiva, porque, revisen ustedes, muchas empresas internacionales han ganado muchísimo dinero porque mucha gente se ha enriquecido con la pandemia, con el dolor ajeno. Y si no, mostremos en el Perú. Sí, solamente para recordarles, un modesto claritromicina que tomaban las personas y que costaba 2 soles, llegó a costar hasta 40, ¿verdad? Y aquí en el Perú existe monopolio de un grupo. Para poner que en otros países también. Avanzo. Espero no ser incómodo, pero es que yo siempre suelo decir lo que pienso. Y gracias por haberme invitado para ello. Nacionalmente, tenemos que mejorar la inequidad. Es indiscutible. En este país, por favor, los más pobres la han sufrido más. Está demostrado. ¿Sí? Recuerden que teníamos un 70% de informalidad. La gente estaba muy mal. Muy mal. La gente pobre es lo que más murió. Está demostrado. Ustedes pueden revisar las estadísticas. Fortalecer los sistemas de salud, con énfasis en la atención primaria. Este es un debate muy lindo, pero se cerró la atención primaria. Recordarás, Hugo, un ministro, hay que decirlo, que cerró la atención primaria, cerró el primer nivel, mejor dicho, con mayor precisión. Y eso es cierto, pues, gravísimo error. Hay que proteger la biodiversidad, sobre todo nuestra diversidad de saberes. En el Perú tenemos muchas cosas que enseñar, muchísimas. De cierto, mucho de nosotros ha aprendido en el campo. Hay que poner
políticas afirmativas sobre el desarrollo de la mujer. Pongo énfasis en esto. Iba a ponerlo en rojo, en amarillo, en el color que quieran. En sus ojos pongan esto. Políticas afirmativas sobre el desarrollo de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, en un sistema patriarcal como el nuestro, ha sido la más castigada durante la pandemia. Perdió los empleos en mayor grado, se volvió más pobre en mayor grado y fue objeto de violencia en su domicilio como nunca se ha visto. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que poner entonces énfasis si queremos manejar la pandemia de una manera diferente. En el nivel local hay que promover la participación de la ciudadanía y el fomento de las políticas públicas saludables. Y a nivel de nosotros, ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Concientizarnos, pues, ambientalmente. Tengo que colaborar con el planeta. Hay 1000 formas de colaborar con el planeta. Una de ellas seguramente será, por ejemplo, que cuide el agua. Dejo mis caños abiertos, me baño en 20 minutos. Y eso solamente ese hecho ya nos ayuda un poquito. Y hacer ciencia ciudadana, miren, este es un nuevo concepto, no tan nuevo, ya apareció muchos años. Nosotros también podemos hacer ciencia. Es mentira que la ciencia sea para grandes superhombres, superdotados. Mentira. Así nos crearon. Mentira. Se puede hacer ciencia ciudadana. Yo quiero que revisen las páginas web sobre ciencia ciudadana. Nosotros podemos hacer vigilancia. Podemos estar dando información. Podemos anotar, mira, lindo, empleando los diferentes medios para poder convocar, agendar temas que ocurren en nuestras comunidades. Finalmente concluyo con esto. A nosotros se nos entregó una vida. Se nos entregó una naturaleza. Para quienes ya tenemos muchísimos años sobre la tierra, esa también nos entregaron nuestros abuelos. Nuestra tarea es entregarla, no peor, siquiera igual o en mejores condiciones a las futuras generaciones. Porque después de todo, nosotros seguramente en el camino nos iremos. Pero ¿qué tierra le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Esperemos que de la mejor manera. Espero haber contribuido a este debate, estimados compañeros, y voy a dar por terminada esta pequeña sesión. Gracias y la paciencia que han tenido. Por el contrario, mi estimado Lucho, en realidad nos ha brindado mucho más allá de lo que inicialmente queríamos contestar a través de algunas interrogantes que han circulado en las redes en estos últimos tiempos y que realmente nos invitaba a esa mirada de futuro. Pero, por supuesto, una mirada de futuro no es posible construir si no generamos una reflexión de todo lo que ha ocurrido y por qué ocurrió. En realidad la COVID-19 creo que hoy más que nunca nos ha puesto de cara frente a una realidad con la que hemos interactuado y que dentro de la cual permitimos un proceso de depredación que no se había dado en muchos siglos. Y esto empezó con la llamada revolución industrial en el siglo XIX. Los procesos de transformación que permitieron la industrialización a gran escala, pero al mismo tiempo la depredación de muchos recursos naturales en el mundo. Y es aquí donde se empezó a perder el equilibrio. Si nosotros observamos, las últimas epidemias, todas han surgido de otros organismos que las han albergado por muchos años. Se sabe que el SIDA probablemente existió por cientos de años en algunas tribus de grandes primates del África, y ya se sabe hoy en día que el coronavirus probablemente existió como parásito, que convivió con algunas especies de murciélagos también por cientos de años. Y solo bastó que se perdiera ese equilibrio, invadiéramos nuevos espacios y muchos de estos murciélagos realmente fueran depredados, y como producto de esa depredación el virus tuvo, si se quiere, la oportunidad de parasitar una nueva especie que somos nosotros. Y es aquí donde surge una nueva pandemia. Y por lo visto, pues, a 100 años de la experiencia que se tuvo con la gripe española, que no es mucho lo que hemos aprendido, y vamos a ver qué es lo que nos deja la COVID-19. Tenemos, no sé si entre los presentes en el auditorio, Jessy, de repente tengas alguna pregunta antes de darme pase a algunas preguntas del auditorio que están con nosotros, acompañándonos.
Claro que sí, Hugo. Bueno, doctor Luis, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido en la tarde de hoy. Me parece que este recorrido que ha hecho sobre el impacto de la naturaleza y cómo se encuentra hoy en día la madre tierra y nuestra responsabilidad en ello ha sido bien enriquecedor para todos, ¿no? Así que gracias por darnos este pase y destacar ese impacto que tenemos y que también nosotros debemos tener esa responsabilidad de ver cómo aportamos positivamente para evitar que este tipo de situaciones de epidemias y de crisis vuelvan a darse, ¿no? Nuestro compromiso con la madre tierra. Sí tenemos una pregunta que nos llegó por Beninformado. Nos preguntan, la señora Bravo, buenas tardes, ¿cuántas dosis de la vacuna de la COVID serían necesarias para la población estar protegida contra la pandemia, tanto adultos y niños, ¿no? Hemos visto ya campañas para la cuarta dosis. Aquí sería interesante, Hugo, doctor Luis, hablar un poco del tema de las vacunas, que también ha generado mucho ruido durante todo este tema de la pandemia y ha generado revuelo entre las personas que no están de acuerdo con la vacuna, pero el doctor Fuentes comentaba, es una de las principales herramientas que tenemos para combatir epidemias y crisis sanitarias. Entonces, bueno, hablemos un poquito sobre las vacunas, cómo funcionan y por qué es importante aplicarlas, y esta pregunta que nos hace la señora Bravo de cuántas dosis debemos aplicarnos ya para estar protegidos de la COVID. Bueno, empezaré y después dejaré que Huguito ya, que es un experto en este tema, nos pueda complementar, si me permite, Hugo. Definitivamente hay algunas medidas que son costo efectivas universalmente en salud pública. Lavado de manos que no cuesta nada, ¿sí? Bueno, cuesta, hay que tener agua. Y la otra, que ha dado grandes frutos para que la humanidad se mantenga un poco lejos de la mortalidad, no que evita el desarrollo de las enfermedades, porque lo que evita el desarrollo de las enfermedades es luchar contra las causas de esas enfermedades, pero las vacunas son uno de los mejores métodos, de los más importantes en salud pública para el control de cualquier enfermedad. Entonces está fuera de duda que es necesario vacunarse. No, de ninguna manera podemos hacer caso también a aquellos coreutas que siempre se oponen a todo, decir que con eso nos están haciendo seguimiento, que nos están poniendo chips, que nos quieren matar. Creo que eso está lejos de la realidad, son especulaciones que no vienen al caso. La vacuna es indiscutible que es necesaria. El tema es cuántas dosis. Yo creo que no hay nadie en este momento que pueda decir cuántas dosis vamos a necesitar. Lo más probable es que ya de acá nos vacunemos progresivamente y cada año secuencialmente a través de un ritmo de vacunación, así como lo hacemos con la influenza, así como se ha hecho con las diferentes vacunas que tenemos, polio, paperas, etcétera, todas las vacunas en el futuro. En el momento actual, el Perú tiene unas políticas que se están desarrollando y que son necesarias que las cumplamos en este momento y que seguramente la gran mayoría acá de los que estamos sentados, muchos, yo no digo la gran mayoría, tengamos nuestras 4 dosis, pero eso depende de los calendarios que tiene el gobierno. Yo quiero ratificar y quedo acá nomás en esta idea que la vacuna es esencial, siempre y cuando esté acompañada de otras medidas. El acceso a las vacunas debe ser garantizado por los estados y por los grandes países productores. Debemos tener en América Latina un grupo de países que se encargue de producir su propia vacuna para no ser dependientes, porque lo malo es ser dependiente de las grandes metrópolis que nos venden la vacuna a la hora que quieren, en el momento que quieren y al precio que quieren. Por ejemplo, el caso de la viruela símica en este momento. Estimado Hugo, te dejo por favor para que corrijas
todo lo que hemos dicho. Bueno, Lo vamos complemento. a complementarlo. Mientras tanto, ahí en el auditorio veo personas que están muy ligadas al cuidado del medio ambiente y que sí comparten toda la visión doctrinaria que nos ha expresado brillantemente el doctor Luis Fuentes, no por gusto, un profesor universitario reconocido y con una amplia trayectoria, que nos ha sabido transmitir su sentir, sus convicciones y demás, ¿no? Es un programa que realmente tiene que ver con eso, es decir, el futuro. Contestando lo que ha indicado, bueno, la persona interesada con respecto a las vacunas, en este momento todavía se siguen desarrollando estudios para determinar la frecuencia, si se quiere, final con la cual se va a tener que enfrentar o proteger a la COVID-19 en los siguientes años. Es muy posible que se imponga la corriente que habla de una revacunación cada 6 meses hasta que no se tenga las cohortes suficientes. Las cohortes tienen que ver con grupos de personas que son seguidas o monitorizadas para ver el efecto de un procedimiento, en este caso una vacuna, a través del tiempo. Pero es muy posible que termine siendo semestral inicialmente y más adelante, cuando se afinen mejor los mecanismos, probablemente sea anual. Porque también los programas de vacunación tienen que ser altamente accesibles, es decir, lograr que la mayoría de las personas realmente puedan cumplir con un esquema. Si el esquema es demasiado seguido, muy probablemente pues la adherencia va a ser relativamente baja. En ese punto están en este momento. Miren ustedes que hasta la actualidad las investigaciones en torno a la vacunación en los niños menores de 5 años todavía sigue en controversia. Algunas investigaciones no han culminado, algunos gobiernos tomaron la decisión de iniciar las vacunaciones, otros yo diría la mayoría, incluyendo el Perú, todavía no lo ha desarrollado. Ustedes habrán dado cuenta que los niños de 5 años todavía no han recibido vacunas a la actualidad ni están incluidos en el programa. Entonces, por otro lado, recalcar lo que indica Luchito. Miren que la experiencia con las vacunaciones data de más de 200 años en la Tierra. Mucho más de 200 años, porque las primeras pruebas se hicieron en 1721. ¿Ya? Y con el tiempo se han dado hitos realmente formidables de lo que significa el impacto de un buen programa de vacunación. Y hay dos en particular. Uno, la desaparición de la llamada viruela común, que fue una epidemia realmente grave que mató cientos de miles de personas generación tras generación a nivel mundial hasta 1977, en que se registró el último caso comprobado de viruela común. Es una persona que no quiso vacunarse, pero que logró sobrevivir, gracias a Dios. Y esta persona, Ali Malim, hoy en día es un prominente activista pro vacunas en Somalia y en todo el África al sur del Sahara, ¿no? Y en 1994, 24 años después, que se generó otro hecho épico, heroico, en cuanto se registró el último caso de poliomielitis con parálisis en un niño menor de 5 años. ¿Dónde? En Perú. En Perú, Luis Fermín, una criaturita en aquel tiempo con apenas 3 años, no accedió a la vacuna, su abuela no sabía de la importancia de ello, era un niño huérfano, hoy en día es un adulto y también es un activista reconocido en su región, ¿no? Entonces, sobre eso no cabe duda alguna. Pero todavía los estudios no han culminado. Muchos dirán, pero estas vacunas salieron en un tiempo demasiado rápido. Sí, salieron rápido, porque sí es posible. Tenemos mejores tecnologías, metodologías ya demostradas como las vacunas fabricadas a partir del ARN mensajero, otra metodología basada en el vector viral, elementos que se han trabajado en los últimos 15 años y que se utilizaron eficientemente para enfrentar esta crisis. La negociación entre los gobiernos y los laboratorios y así sucesivamente. Eso aceleró pasos que antes podían tomar de 5 a 10 años a menos de un año, sin que por eso realmente se pusiera en cuestión la seguridad ni la eficacia de los procedimientos. Son altamente seguras y altamente eficaces, ¿no? Entonces, con respecto a la vacuna, para la señora que ha preguntado, si tiene más de 30 años, por favor, son 4 dosis. Y después vamos a esperar a ver qué determinan los gobiernos y el Ministerio de Salud.
En el caso de los niños menores de 17 años, por lo menos 2 dosis, pero ya se está aceptando la dosis de refuerzo. Eso sería en líneas generales. Más bien, invito al auditorio. Ya veo personas que están muy ligadas al medio ambiente, de repente quisieran hacer alguna pregunta, ¿no? De repente no somos muchos los que estamos acá, podríamos incluso hacer el uso del micrófono si fuera necesario. No sé si alguien desearía hacer una pregunta a través del chat o expresarlo de repente. No, las conclusiones, un poco la visión, la visión que ha tenido el doctor Luis Puente para interpretar todo lo que ha ocurrido, con miras a construir el futuro, realmente me ha parecido prodigiosa. Y pienso que más de uno debe compartir un poco ese ideario. Es decir, rescatar a nuestra madre tierra, porque es de ese desequilibrio en que surgen las pandemias. Me parece que la peste bubónica también surgió así, ¿no? Las ciudades en la Edad Media, de la Edad Media moderna, empezaron a crecer. Al crecer se acumulaban personas, se acumulaban desperdicios, los barcos que traían pues roedores que estaban infectados de zonas sumamente alejadas, y generaron la explosión de una enfermedad que en ese tiempo realmente fue gravísima. Hoy en día es tan fácil de curar, ¿no, Lucho? Efectivamente, ya que estás recordando todo esto, una de las grandes catástrofes del año 2021, perdón, si mal no me equivoco, en México, no me acuerdo el apellido exactamente de este autor, la conquista, la gran tragedia para los amerindios, dice, es un libro en donde se señala precisamente lo que ocurrió cuando llegaron en esa época, en 1492, a América, nuestra querida América, que en realidad se llamaba Abya Yala, le da un cherry también a este nombre, trajeron la tragedia, ¿no? En realidad fue terrible. Éramos, dicen los estudiosos, aproximadamente unos 75 millones viviendo aquí en esta parte del planeta. Y luego cuando llegaron, al lado de todo lo que ocurrió, las epidemias fueron devastadoras. La viruela, el sarampión, posteriormente la tifoidea, y todas las enfermedades devastaron. En poco menos de 100 años quedamos más o menos el 20% de los que existíamos. Increíble. ¿Y sabes por qué, Hugo, me llama la atención hoy en día? Porque así como llegó en esa época una andanada para esta parte de América, está llegando la andanada para el planeta. Hace unos días acabo de escuchar que en Estados Unidos se ha denunciado caso de sarampión, ¿verdad? Hemos bajado la guardia en las vacunaciones. Ese es un gran peligro. ¿Cómo andamos en el país en inmunizaciones? Todos sabemos que tenemos un gran problema de inmunizaciones. Profundizar ya desde antes de la pandemia, pero profundizadas durante la pandemia. ¿Cómo está el calendario de vacunación de nuestros niños? Y acá por sacar cara por las vacunas. ¿Ya? Recuerden, yo creo siempre que la mejor vacuna para todo es la vitamina C. La vitamina C para mí es la comida, no lo otro, la comida. Primero, que simboliza un poco la posibilidad de que todos nos alimentemos, el alimento no solamente material, sino espiritual. Y permíteme hacer también acá un hincapié. Este consumismo ha desespiritualizado, ha inesencializado al hombre. Se ha olvidado también cuál es su tarea en la tierra, pero vuelvo a las vacunas. Las vacunas son importantes y estamos bajando. Si en esa época en América hubiéramos tenido vacunas, cosa que era imposible, porque como tú bien señalaste, con los chinos anteriormente, los hindúes luego, y los europeos aprendiendo con Jenner de estos chinos y estos hindúes, pudieron producir la primera vacuna, ¿verdad? Que de ahí viene precisamente su nombre porque se descubrió en las vacas. Pero la idea es esa. La idea es que deben haber medidas conjuntas. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo, que la vacunación, las inmunizaciones sí juegan un papel importante y hay que retomarlas con mayor fuerza. Definitivamente que sí, mi estimado Lucho. Y vean ustedes que las epidemias han generado cambios muy profundos en lo social, en lo cultural, en lo económico, en la historia de muchas naciones. Recuerdo todavía
a inicio de la década de los 80 cuando emerge el VIH-Sida. ¿Sobre el cual? En el occidente, lo primero que provocó esta pandemia fue incrementar, acentuar el estigma y la discriminación frente a determinados grupos humanos que fueron quienes más realmente adolecieron, sufrieron el embate de este nuevo brote. Cuando ya en el África la población heterosexual es la que realmente diseminaba fácilmente la epidemia a través de otros mecanismos. Y de repente entender que era increíble que esta enfermedad ya existía desde mucho tiempo atrás y que gracias al hecho de que en el continente africano los sistemas de salud son bastante pobres, si es que no son inexistentes, donde sus sistemas de diagnóstico, de información y notificación realmente son paupérrimos, no permitió identificar algo que ya existía. Y tuvo que llegar a Occidente, especialmente a 3 ciudades de los Estados Unidos, para que recién el mundo abriera los ojos y encontrara que había una enfermera que pensó que recién emergía, ¿no? Entonces, y esto cambió la historia. Ya, especialmente al sur del Sahara, estuvo a punto incluso de provocar invasiones de los países del sur hacia el centro del África, donde ahí se concentró la epidemia, entre otros aspectos más. Vean ustedes, la COVID-19 también ha hecho lo suyo. Todavía está por verse realmente los cambios que se van a producir más adelante. La peste negra fue la que aceleró un poco el paso de la Edad Media hacia la Edad Moderna, ¿no? Ya, y así otras enfermedades del tiempo. Y por supuesto, ¿quién duda que la conquista de América fue favorecida gracias a las epidemias? Fue fácil conquistar a una población diezmada que no entendía por qué se moría, por fiebres que nunca había experimentado antes, pero que habían sido llevados por puñados de conquistadores que sí eran inmunes, ¿no? Pero que tenían una gran capacidad de contaminación, ¿no? Aquí tenemos una pregunta del ingeniero Francisco Franco, un buen amigo mío, ingeniero sanitario. Muchas agradece la ponencia. Mi consulta es que hay de cierto si el cambio climático está ayudando a la propagación de nuevas enfermedades para el hombre. A ver, Lucho, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, gracias. Sí, precisamente había lanzado la hipótesis inicial y traté de mostrar en el transcurso de la exposición que en la base de la aparición de las nuevas epidemias y de la aparición de las próximas pandemias está el cambio climático. Y el cambio climático afecta de la siguiente manera. Primero, nosotros vivimos en armonía con la naturaleza. Nosotros vivimos en armonía. Mire, nosotros tenemos una cantidad de células en el cuerpo. Fíjense, 1.000.000 de veces más virus y bacterias y hongos, microorganismos tenemos viviendo en nuestro cuerpo que el número de células. Es decir, estamos llenos de virus, bacterias que conviven con nosotros y que nos permiten además desarrollar un montón de funciones. Así están en el campo, en la naturaleza. Viven en la naturaleza en armonía entre ellos. El cambio climático está cambiando la manera de cómo se conforma el planeta. El calentamiento global, el cambio climático, los eventos adversos climáticos están deforestando, el primer gran problema. La deforestación es uno de los problemas fundamentales. Para poner un ejemplo, el número de insectos está disminuyendo y eso es un grave problema para la agricultura, porque quiere decir, escuchen, quiere decir que no va a haber polinización y por tanto va a haber un problema alimentario, la crisis alimentaria que hoy día existe y que muchos solamente culpan, porque nos dedicamos solamente a ver las noticias que nos dan determinados medios y que muchas veces desinforman y no leemos realmente, y nosotros los profesores no nos encargamos de dar esta información adecuadamente, entonces vamos a tener crisis alimentaria. Pero ¿cómo además el cambio climático deforesta? No hay árboles para que sean sumideros de gases de efecto invernadero del anhídrido carbónico. En segundo lugar, el hombre cuando penetra a las zonas de las selvas vírgenes, que ya nos estamos quedando sin ninguna selva, está como mi cabeza, perdonen ustedes la metáfora, pero para que se entienda, yo tenía cabello hace algunos años, ahora no tengo nada, así se está creando el mundo, pero nos estamos yendo, invadiendo esos terrenos para cultivar, y entramos en contacto
con otros virus y bacterias. Y esos virus y bacterias, al pasarse al ser humano vía directa o vía a través de reservorios animales que están ahí intermediando, ellos van mutando hasta que llega un momento en que se vuelven patógenos para nosotros. Pero además, permíteme hacer un comentario, Hugo. Pero además nosotros los hombres también cuando usamos antibióticos indiscriminadamente, estamos generando resistencia a esos gérmenes y por tanto se están volviendo entre comillas más malos. Porque ¿qué culpa tienen ellos? Ellos también quieren vivir, son seres vivientes. Nosotros nos hemos metido en su hábitat y hemos recogido esos virus, esas bacterias, y en nosotros están viviendo porque son seres que quieren vivir. La diferencia entre ellos y nosotros, hay una gran diferencia, es que nosotros somos seres racionales, pero nosotros, como bien señaló Hugo, desde la segunda gran revolución industrial, hemos generado el calentamiento global más importante, hemos elevado la temperatura del planeta en 1.16 grados hasta el día de hoy, que eso es gravísimo. ¿Alguien pero un gradito más? No. Muchas ciudades costeras van a desaparecer en poco tiempo porque el nivel del agua va a subir. Los casquetes polares van a disminuir, el hielo se va a descongelar y abajo del hielo existe permafrost. Es una tierra muy helada que existe donde los casquetes polares, que tienen muchas virus y bacterias que seguramente van a comenzar a salir hacia el planeta. El mar se ha acidificado. El mar no solamente se ha calentado, se ha acidificado. Hoy día el cambio climático está haciendo que muchas bacterias y virus reemergan y se vuelvan en la búsqueda de nuevos espacios donde vivir porque hemos alterado su espacio. Y entonces, esa alteración de ese medio ambiente, esa destrucción de la biodiversidad, porque estamos cambiando el medio ambiente donde viven, nos pone en riesgo a nosotros porque ingresamos a esos lugares y de ahí recogemos estos virus. Por ejemplo, permíteme contarles una narración nada más. Recordarás el H1N1 hace varios años. ¿Dónde se produjo inicialmente? En las grandes chancherías que habían en el norte de México, ¿verdad? Que producían, ¿qué cosa? Gran cantidad de animales para Estados Unidos. Entonces, cuando surgen ahí los primeros casos de este virus, se le llamó gripe porcina, cuando en realidad, pobrecito el chancho, ¿no? El chancho era más bien víctima de estos virus que se pasaron a los hombres. Y ahí se demuestra una vez más el papel del hombre para intervenir en los procesos biológicos de manera no adecuada. Nadie dice que no debemos progresar, pero debemos progresar apropiadamente, sin consumismo, como hacen los pueblos originarios. De ahí que hay que aprender a no la buena vida, sino a otra pedagogía que signifique el buen vivir. Este buen vivir que signifique que vivo en armonía conmigo mismo, vivo en armonía con los demás en comunidad y vivo en armonía con el medio ambiente, defendiendo la naturaleza. Bueno, eso quería comentar, estimado Hugo. No, perfectamente. Creo que es un reto que incluso ya ha sido recogido por altos funcionarios de las Naciones Unidas. Recuerdo la palabra de la directora que tiene que ver con toda la protección del medio ambiente. No recuerdo la denominación exacta de esta famosa agencia de la ONU, pero habló de ello. ¿No? Y ha tomado, y pues es muy similar a lo que estás expresando. Es decir, si no hacemos nada por encontrar un nuevo equilibrio con el mundo, con la tierra, con el medio ambiente, con los ecosistemas, lo más probable es que estemos enfrentando una nueva pandemia y probablemente en mayores dimensiones en los siguientes años. A lo cual se agregarían otros males que van a afectar a poblaciones enteras, el calentamiento global, las famosas guerras del agua que ya están siendo estimadas desde este momento por muchos visionarios y que se espera van a producirse en los siguientes 20, 30, 40 años y que va a cambiar la historia de muchos países. En medio de eso también estas grandes movilizaciones, de hecho que van a trasladar también nuevas epidemias. Y sobre eso creo yo que mientras no exista un cambio de paradigmas de lo que significa el desarrollo del consumo excesivo, probablemente vamos a seguir siendo muy vulnerables.
Eh, de repente, Lucho, una última pregunta también, un poco, ¿cómo ves tú ahí un poco las políticas del MINSA en relación a los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que involucra algunos otros aspectos, ¿no? Como desde tu perspectiva personal. Sí, a mí me parece que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030 es una propuesta muy interesante que tiene que ver además con los cambios que existen en el mundo. Y específicamente con el tema del día de hoy tienen que ver dos, ¿no? El Objetivo de Desarrollo número 3, que tiene que ver con el tema de la salud, si mal no me equivoco, el Objetivo de Desarrollo número 13, si mal no me equivoco, con cambio climático específicamente. Creo que debemos ser más agresivos, estimado Francisco. Debemos ser más agresivos en las políticas públicas. Creo que hay que pasar de la declaración a las cosas concretas. Perdemos mucho tiempo en preparar grandes planes. Perdemos mucho tiempo en preparar grandes programas y no vamos haciendo las cosas concretas. Por ejemplo, cosa concreta es, en este momento, cómo nos preparamos en el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, tanto en salud como en cambio climático, porque son más objetivos, cómo nos preparamos para potenciar la atención primaria. ¿Cómo recuperamos, ojo, los saberes ancestrales para incorporarlos a nuestro sistema médico? Porque soy de los que cree que no solamente el sistema biomédico es el único que tiene la verdad. Creo que es muy importante, pero también hay saberes de los pueblos originarios que tienen que ser incorporados en los saberes biomédicos, porque somos un sistema médico pluralista. Y eso hay que incorporarlo en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente cuando hablamos de salud y la atención primaria. En segundo lugar, debemos tener una visión mucho más grande. Acaba de salir publicado hace unos días el nuevo Plan Estratégico Nacional, la propuesta del nuevo Plan Estratégico Nacional por parte de ese plan, ¿verdad? Al 2050. El primer punto dice igualdad de oportunidades para todos. Eso es muy importante en la visión, muy importante. Quiere decir, cuando hablamos de igualdad de oportunidades para todos, que estamos hablando de políticas afirmativas que tengan que ver con trabajar con las poblaciones excluidas. ¿Y quiénes son los excluidos hoy en día? En primer lugar, las personas muy pobres. Hoy nuestro país, desgraciadamente, por todas las circunstancias que han ocurrido, la pobreza estaba en 20.3 aproximadamente, hoy supera los 30, el 30%. Nuestra población informal sigue superando el 70% después de la crisis epidémica. Esa es la primera población vulnerable. Y ahí ya tenemos que apuntar. En segundo lugar, la segunda gran población vulnerable, los pueblos originarios. Los pueblos originarios que no solamente tienen problemas de accesibilidad a los servicios de salud, sino de disponibilidad de buenos servicios de salud. Los pueblos originarios tienen que ser incorporados con políticas inclusivas. En tercer lugar, la mujer. No digo el orden, digo tres, la mujer. La mujer tiene que ser no objeto, sino sujeto de políticas precisas. Porque mujer, niña, indígena y madre forma el cuarteto funesto de la pobreza, de la miseria y de la exclusión en este país. No olvidar de las personas que vienen en calidad de migrantes, porque en el mundo hay que prepararnos. Lo decía en la exposición, el cambio climático está cambiando el perfil de las migraciones. Las migraciones hace muchos años eran debido a las grandes guerras. Hoy en día no. Ya comienza a equipararse y en pocos años las migraciones climáticas van a ser las que van a hacer que el mundo cambie su panorama cultural. Hoy ya tenemos gran cantidad de compañeros que vienen de otros países por diversos motivos. El planeta es único, Pachamama ama a todos por igual, no hace diferencia. En los objetivos de desarrollo sostenibles debemos trabajar políticas afirmativas también para las personas que vienen en calidad de migrantes. Es decir, que existen retos muy importantes, pero tenemos que cambiar la visión, estimados compañeros. Pienso naturalmente que debemos pasar del antropocentrismo, que ha generado mucho daño al planeta, a una visión biocéntrica, que tenga al hombre como el elemento sustantivo, sí, pero que sea la vida
la vida en el planeta, que existe antes que existiéramos nosotros, como el núcleo central de nuestra preocupación global. No puede haber vida del hombre sin vida del planeta, sin vida de la Tierra. Mi estimado Luis Fuentes Tapur, qué honor, qué privilegio. En realidad, pues nos has impregnado de toda una visión, de toda una sapiencia, de todo un devenir, de cómo mirar el mundo, de cómo interpretarlo y cómo con ello construir una visión de futuro. La visión de futuro no se puede construir si es que no interpretas lo que te está pasando y todo aquello que te llevó a este presente. Te felicito realmente pues esta sesión. Muchísimas gracias a quienes han estado atentos y han participado con sus preguntas. Veo varias personas que están muy ligadas a estas problemáticas y ha sido muy, para mí, en lo personal, ha sido muy, te felicito por esa accesibilidad. Yo sé que ha sido brindado de una manera tal que sea internalizado por cualquier ser humano que haya escuchado esta sesión. Jessy, te espero ya para dar por culminado este programa webinar el día de hoy. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, doctor Luis. De verdad que muy enriquecedora las palabras que nos compartió la tarde de hoy. Cierro con esa idea, retomando esa idea que nos regaló de pensar en la vida en el planeta, no nada más de la vida del hombre, sino en la vida del planeta, de todos los seres que estamos aquí, para lograr una mejor calidad de vida para todos. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Beninformado, pero también a todas las personas que se han unido a nuestra sala de Zoom. El día de hoy una sesión bien concurrida, eso nos llena de mucha alegría y satisfacción. A las personas que no pudieron acompañarnos desde el inicio o que no han visto la sesión en vivo, pues esta charla queda grabada en nuestra plataforma Beninformado, en la cuenta de Facebook, pero también en nuestra página web www.beninformado.pe y en nuestro canal de YouTube de Beninformado. Así que por ahí también van a poder tener acceso no solamente a la charla del día de hoy, sino también a los otros encuentros que hemos tenido previamente con distintos especialistas que nos han honrado con su compañía y nos han compartido su saber, su expertise, sus recomendaciones para que, bueno, podamos superar juntos esta pandemia y además evitar futuras crisis de salud, evitar futuras enfermedades y como comunidad pues salir juntos de este reto que se nos ha presentado desde el 2020, ¿no? Hugo, cuéntanos de nuestra próxima charla que tenemos para el 8 de septiembre, si no me equivoco. Sí, para el 8 de septiembre vamos a seguir en esta misma senda de mirar hacia el futuro más allá de la pandemia. Y pues vamos a tratar de dilucidar sobre las lecciones aprendidas más importantes que quedaron del manejo de la pandemia y de su potencial impacto para aprender nuevas epidemias en el futuro, porque hay cosas que se aprendieron, que aprendimos a mirar, que aprendimos a hacer, que aprendimos a interpretar y analizar, ¿no? Sobre ese particular, ahí hemos invitado al doctor Víctor Zamora, otro conocido nuestro, ¿no? Un salubrista bastante conocido, es ministro de Salud aquí en nuestro país, se ha movilizado en muchas instituciones nacionales y extranjeras y nos estará acompañando ese día, pues, 8 de septiembre, y para lo cual los invito a todos ustedes a participar en esta sesión como lo han hecho el día de hoy. Muy amables. Muchas gracias, Hugo. Entonces nos vemos. La próxima cita aquí será el 8 de septiembre, en donde estaremos conversando más sobre este interesante tema y dando más recomendaciones con visión de futuro, como decía Hugo. Bueno, feliz tarde a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nuevamente al gran doctor Luis Fuentes. Gracias, estimado Huguito. Gracias a todos. Buenas tardes.